¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Hoy vamos a hablar de la ayuda a los más necesitados y desde luego hay muchas entidades en la comarca de Ferrol que tienen como fin principal ese objetivo, ¿no? Y además no solamente ayudar, digamos, a los más cercanos, sino también ayudar pues a todas aquellas personas, a aquellos niños, a aquella población, ¿no?, que se encuentra pues en situaciones más complicadas, ¿no? Y hay una, digamos, organización no gubernamental que tiene sede aquí en la ciudad de Ferrol. Ustedes la conocerán porque hemos hablado con representantes suyos más de una vez, ¿no? Nos referimos a Manos Unidas, una organización que, bueno, pues con cierta frecuencia tiene contactos con diferentes misioneros, ¿no?, de diferentes lugares que solemos bueno, pues, intentar conocer, ¿no?, desde este programa. Y hoy tenemos la suerte de que nos visita uno de ellos. Él es Claro Jesús Díaz Pérez. Claro Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, hablaba yo de esa importante labor de Manos Unidas en Ferrol. Sin duda importante, ¿no?, conocer pues la labor que hacéis, porque quizás mucha gente no lo sabe, ¿no?, pero ahí estáis y algunos de vosotros pues lleváis mucho tiempo, ¿no?, haciendo esa misión. Pues sí, llevamos ya años. Yo llevo casi 20 años en Centroamérica como misionero. Una primera parte como profesional, porque yo soy enseñante, he dedicado mi vida a la enseñanza, y después en una segunda parte en Nicaragua como misionero de la Iglesia Católica. Y Manos Unidas pues es una institución de nuestra Iglesia que colabora con nosotros en el proceso de evangelización y en el proceso de ayudarle a los más pobres de entre los pobres a tener una vida digna. Ese es el objetivo de Manos Unidas y es la concreción de los programas de Manos Unidas en una realidad concreta como Nicaragua, en la que yo trabajo. Hablaremos después de tu experiencia en Centroamérica, sin duda importante, pero cuéntanos un poco, Claro Jesús, por qué bueno, se produce esa llamada de Manos Unidas aquí en Ferrol, cómo surge esa oportunidad y bueno, un poco la programación, lo que tenéis previsto hacer por aquí, ¿no? Sí, pues estamos en campaña de Manos Unidas. El día 8 es el día del ayuno voluntario, en el que Manos Unidas pues ofrece a toda la población de España lo que son sus objetivos y lo que Manos Unidas pretende, que no es otra cosa que ayudar en proyectos de desarrollo a países pobres que necesitan pues su ayuda para cubrir sus mínimas necesidades, necesidad de educación, de sanidad, proyectos agrícolas para la seguridad alimentaria. Entonces yo vengo a Ferrol, el año pasado estuve en Santander. Ajá. Este año me toca acá para colaborar con ellos en esta campaña, que es en la primera semana de febrero y la última semana de enero, en la que estamos. Bueno, ¿y qué principales objetivos te marcas, Claro Jesús, en estos días aquí en Ferrol? Pues explicar un poquito lo que son los objetivos, lo que es el lema de la campaña y lo que Manos Unidas pretende, ha pretendido. Manos Unidas ha estado en los últimos años desarrollando los distintos objetivos del desarrollo para el milenio, que las Naciones Unidas lo programaron hasta el año 2015. Este año es como un año de recopilación, sí, de ver lo que Manos Unidas ha ido haciendo y lo que todavía queda por hacer. Ese es el objetivo principal de la campaña. Con ese lema luchamos contra la pobreza, el objetivo de Manos Unidas, e invitamos a la gente a que se apunten en esta lucha. ¿Te apuntas? Es el lema de Manos Unidas. Porque la erradicación de la pobreza no es solo obra de los gobiernos, sino es obra de la sociedad civil. Es obra, todos podemos apoyar, todos podemos aportar nuestro grano de arena para luchar contra la pobreza. Se han conseguido una serie de cosas, que es lo que pretende Manos Unidas explicar, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Y a ese trabajo que queda por hacer se necesitan todas las manos, se necesitan. Entonces ese es el objetivo que este año Manos Unidas pretende en su campaña, que los ciudadanos se apunten a ese combate, a esa lucha contra la pobreza, contra la marginación, contra el hambre en definitiva, porque todavía hay más de 800 millones
de personas en nuestro planeta que no tienen sus mínimas necesidades cubiertas. Hablamos de la alimentación, de la salud y de la educación fundamentalmente. Bueno, una cifra yo creo que a mucha gente puede impresionar, ¿no? Que no conoce exactamente la magnitud de necesidad, pero acabas de dar un dato importante, ¿no? 800 millones de personas. Eso es. Uno nunca sabe, hasta que alguien que conoce el terreno se lo dice, hasta qué punto hay necesidad y cuánta gente lo necesita, ¿no? Una persona de cada 9 en el mundo no tiene asegurado la alimentación. Entonces es un reto todavía para Manos Unidas, no solo para Manos Unidas, es un reto para el mundo. Es un reto para la ONU, para los gobiernos de todas las naciones. Y Manos Unidas no solo pretende ayudar, sino pretende también tener una voz profética de denuncia. Es decir, que las estructuras económicas del mundo, tal como están establecidas, produce marginación, produce lo que el Papa dice ahora mucho, produce descarte, deja a muchas personas en la cuneta sin que puedan tener una vida digna. Entonces, la campaña de Manos Unidas es una campaña, primero, de invitar a las personas a que se sumen a esta lucha, porque es una tarea de todos, pero también denunciar cuáles son las causas de la pobreza, porque no solo es que aportemos algo para solucionar los problemas, sino que vayamos a la raíz para que el mundo en el que vivimos sea un mundo más justo y sea un mundo más digno para todos. Bueno, en esas causas, claro, Jesús, ¿crees que la estructura económica que ahora comentabas es una de ellas, una causa principal? Exactamente. La estructura económica mundial no está centrada sobre las necesidades de las personas, tristemente. Está centrado más bien sobre los intereses de la economía, económico, que muchas veces no coinciden con los intereses de las necesidades de las personas. Lo vemos en nuestro país. En nuestro país se ha abierto una brecha de desigualdad en estos años de crisis tremenda. En Cáritas, otra organización de la Iglesia, sí, con los informes FOESA, ha hecho una radiografía de lo que es España y tristemente en nuestro país se ha retrocedido mucho en la igualdad y en el reparto de la riqueza. Entonces eso produce pobreza y produce exclusión y produce personas que se quedan fuera del circuito económico y no pueden participar de los beneficios que toda persona tiene derecho por ser persona, a tener una alimentación digna, a tener unas mínimas condiciones de vida para tener una vida con un mínimo de dignidad. Bueno, ¿hasta qué punto, claro, Jesús, Manos Unidas puede cambiar esa estructura económica, ¿no? Porque parece un reto realmente ambicioso, ¿no? Manos Unidas no es una institución política, porque en esto los políticos, los poderes económicos, pues son los responsables, ¿verdad? Últimos. Sí. Pero Manos Unidas tiene trabajo en todos los sectores, por decirlo de alguna manera. Manos Unidas también está confederada con una serie de organizaciones a nivel mundial y le propone a los que tienen poder de decisión cuáles creen, Manos Unidas desde su experiencia en más de 60 países del mundo con 600 proyectos de desarrollo, pues es portavoz de los que no tienen voz, para que en las instituciones donde se tienen que tomar las decisiones, a la hora de tomar decisiones económicas, pues se tengan en cuenta las necesidades reales de la gente, que yo creo que la economía debe estar en función de las personas, no debe estar en función solo de los intereses económicos de rentabilidad, porque entonces la economía no tiene un rostro humano, y yo creo que la economía fundamentalmente está para que las personas podamos vivir todas con dignidad. Bueno, sin duda un objetivo importante. Hablábamos, ¿no?, de ese llamamiento que vas a realizar por aquí, por la ciudad de Ferrol. ¿Pensáis en algún tipo de perfil concreto? Claro, Jesús, cuando vais a hacer un programa de llamamiento, de que la gente se conciencie, de que sepa lo que hacéis, ¿hay un tipo de público concreto al que queréis dirigiros o van apareciendo, digamos, diferentes tipos de personas, ¿no? Sí, nos dirigimos en general a la sociedad. Sí. Entonces, la programación de estos días que la delegación de Ferrol ha preparado es fundamental el tema de la educación y de la concienciación. ¿Sí? Manos Unidas no solo tiene proyectos de ayuda a países que necesitan, sino tiene también un proyecto de concienciar a la sociedad española de las necesidades, porque muchas veces las realidades como que se nos hacen invisibles.
La pobreza está ahí, pero como que no la vemos. Entonces Manos Unidas tiene también como objetivo el actuar en el ámbito educativo con proyectos de educación para la sensibilización, sobre todo de los jóvenes. Y sobre todo, como somos una organización católica, pues utilizamos también las plataformas que son las parroquias, ¿eh? Entonces yo estos días estoy recorriendo colegios, parroquias y medios de comunicación, que es la manera de llegar a la sociedad en general. Bueno, y hablando de educación, tú, claro, Jesús, tienes una experiencia pues importante en lo que es enseñanza pública y también la formación de catequistas, ¿no? Bueno, imagino que eso es importante, ¿no? Sí, yo antes de ser cura he sido profesor Sí. de enseñanza pública. Yo he trabajado en Andalucía 22 años en la enseñanza y fui a Centroamérica, tuve una primera experiencia como enseñante en Centroamérica cuando se firmaron los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno salvadoreño, a colaborar un poco en la formación de los maestros. Entonces, en el campo amplio de Manos Unidas, mi atención ha estado pues enfocada hacia lo que yo sé hacer, que es la educación. Entonces, después podemos hablar del grano de arena, que en este caso Manos Unidas, colaborando con la parroquia donde yo he estado en Nicaragua, ha puesto para cumplir uno de los objetivos del milenio, que es escolarizar a niños que nunca antes habían estado escolarizados. Es una gota en el océano, pero es una concreción de los programas que Manos Unidas tiene a nivel global. Hablábamos antes, o hablabas ahora de ese viaje a Centroamérica. Bueno, no sé si complicado el escenario que te encontraste, ¿no?, cuando llegaste allí. Mucho, ¿eh? Sí, ¿no? El escenario de Centroamérica es muy complicado porque son países pequeños, sí, países pobres, donde la violencia es fuerte, la desestructuración social y familiar también es un factor que incide en el desarrollo. El narcotráfico es un serio problema en toda aquella zona. Entonces son ciudades o países muy pobres, muy desestructurados, con unos gobiernos no adecuados, ¿eh? La corrupción también es fuerte. Entonces las condiciones de vida de la mayor parte de los centroamericanos son condiciones de vida muy duras. Estamos hablando en unos índices de extrema pobreza muy elevados, ¿sí? Casi el 35, el 40% de la población de Centroamérica vive por debajo del índice de la pobreza, que es $1,50 diario. Entonces estamos hablando de países muy pobres, donde la incidencia de las ONG es fundamental para cubrir las mínimas necesidades de la gente, porque las estructuras estatales también son muy endebles, y entonces el Estado no llega. Y solo llegamos, en algunos casos, en mi ejemplo, solo llegamos las ONG, y en algunos sitios solo llegamos la Iglesia Católica, ¿eh? Tristemente, pero así es la realidad que yo he vivido en Centroamérica en los años que llevo trabajando allá, que son ya más de 20 años. Bueno, ¿y qué balance puedes hacer de lo conseguido allí, en esa zona, ¿no?, de América? Mire, yo tuve una primera etapa en El Salvador, dedicado al tema de la formación de maestros, y una segunda etapa como misionero. Me ordené de sacerdote, yo soy diocesano de Sevilla, del Instituto Español de Misiones Extranjeras, y me destinaron a Nicaragua. Yo he estado en la parte del Caribe, en la parte de la costa atlántica de Nicaragua, una zona muy amplia, con una densidad de población no muy elevada, es un trópico húmedo en el que no hay vías de comunicación, solo vías fluviales o a caballo. Sí. Entonces es una zona pobre dentro de un país pobre como es Nicaragua. Nicaragua junto con Haití son los dos países más pobres de Latinoamérica. Entonces estamos hablando de los índices de pobreza al que yo me refería antes. Pues yo he trabajado como misionero, acompañando pastoralmente a comunidades, sobre todo campesinas. Y claro, nosotros entendemos la evangelización en sentido integral, no solo acompañar a la gente en sus necesidades espirituales, que es nuestra función, sino que la evangelización también es responder a las necesidades de la gente que no están cubiertas. Entonces yo he trabajado sobre todo en el tema de la escolarización de niños que nunca antes habían estado escolarizados, y que con la ayuda de Manos Unidas se creó una infraestructura y construimos 27 escuelitas rurales multigrado. Entonces, como Manos Unidas ha trabajado también los distintos objetivos de desarrollo del milenio, uno de ellos es que en el año 2015 toda la población
tuviera acceso a la enseñanza primaria, que ese objetivo se cierra este año. Tristemente en Nicaragua ese objetivo no se va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque en Nicaragua hay todavía casi 500.000 niños fuera del sistema escolar. ¿Qué hicimos nosotros? Poner nuestro grano de arena con la ayuda de Manos Unidas, que es escolarizar a 600 niños del ámbito rural que nunca antes habían estado escolarizados, creando una mínima infraestructura y poniendo al frente de esa escuela lo que llamamos allí maestros empíricos. Maestros empíricos son campesinos que tienen un nivel de tercero, cuarto, quinto de primaria, Sí. que no son profesionales, al frente de una escuela. Empezamos este proyecto en el 2005 y ya hay profesores que empezaron a aprender a ser maestros en la Sí. práctica, y ya son algunos de ellos titulados. Muchas veces la práctica es lo que también a uno le enseña, ¿no? Claro, dice que la práctica hace el maestro. Entonces estos profesores empezaron en el 2005 sin ser profesionales, pero uno de los objetivos del proyecto era capacitarlo para que se pudieran hacer cargo de las escuelas de sus propias comunidades. Bueno, sin duda importante ese ámbito rural, ¿no? Porque conoces tú perfectamente, claro, Jesús, el ámbito rural, por ejemplo, en el ámbito de, bueno, en la zona de Sevilla. No sé si sigues viendo diferencias en lo que es en España, ¿no? Entre el ámbito rural y el ámbito urbano en cuanto a servicios, como por ejemplo la educación, ¿no? ¿Crees que hay diferencias aún notables? Sí, todavía en nuestro país cada vez menos. En nuestro país, a Dios gracias y al trabajo de los últimos gobiernos después de la democracia, pues prácticamente la educación primaria se ha universalizado y la secundaria. Pero la diferencia que hay entre un país como España, yo trabajé aquí 22 años, nuestra infraestructura escolar allí es muy precaria. ¿Por qué? Porque las escuelitas que nosotros hemos construido valen apenas $1.000. El colegio en el que yo trabajé en Lebrija vale casi 300 millones de pesetas. Entonces, claro, la diferencia es abismal. Pero, por lo menos, tener un puesto escolar, un niño que nunca antes había estado escolarizado, ya es una conquista, ya es un avance, ¿no? Aunque todavía hay mucho que hacer, y es lo que Manos Unidas plantea en esta campaña. Algo se ha conseguido, en el mundo se ha reducido la pobreza o la extrema pobreza. ¿Por qué? Porque ha sido una labor de todos los gobiernos del mundo, respaldado por la ONU. Entonces, muchos objetivos en este año que nos toca evaluarlos no se van a cumplir y hay que seguir trabajando. Todavía los retos que tenemos por delante son muchos, y a esos retos que tenemos por delante es a lo que Manos Unidas invita en esta nueva campaña del 2015. Bueno, pues importante conocer vuestra labor. Claro, Jesús, tendremos la oportunidad estos días de también pues acercarnos más a vuestra labor y a la de Manos Unidas. Después de tu estancia aquí en Ferrol, ¿cuál es un poco tu hoja de ruta, ¿no? No sé si seguirás por España. Sí, estoy en Galicia durante 3 semanas. Ah. Esta primera semana en Ferrol, la semana siguiente en Lugo, y los días después de la semana siguiente estoy en Coruña. Los misioneros pues nos ofrecemos a Manos Unidas para que la gente visibilicen y concreticen los proyectos que Manos Unidas tiene a lo largo del mundo. Son más de 600 proyectos de desarrollo. Entonces nosotros podemos ser un poco la cara visible de la gran labor que Manos Unidas hace en muchos países del mundo, y nos ofrecemos a las campañas para que la gente vea concretamente que lo que Manos Unidas recauda se concreta en proyectos, y se cumplen los objetivos. Humildemente, porque somos una organización que no somos tampoco una organización potente, pero que también tenemos la idea de que tenemos que trabajar en coordinación con otras instituciones, sobre todo con la sociedad civil, porque gran parte de los recursos de Manos Unidas viene de la gente, del sector privado. Tristemente, en los últimos años la crisis económica ha golpeado mucho el tema de la cooperación internacional. Los proyectos de las administraciones públicas se han reducido mucho, pero Manos Unidas ha podido aguantar estos años de grave crisis en nuestro país, porque, a Dios gracias, lo mejor de la crisis ha sido la generosidad de la gente. Manos Unidas pues es una organización de gente voluntaria que
ponen su trabajo a cambio de nada económicamente. Entonces, por eso Manos Unidas ha sobrevivido a la crisis, porque su voluntario y su volumen de ingresos ha aumentado en estos años de crisis, que parece una paradoja, pero así es, a Dios gracias, porque nuestra gente son muy generosa, ¿eh? Y nuestra gente son muy conscientes, y eso hay que, hay que decirlo, ¿eh? En otros ambientes, la pobreza un poco de nuestros ambientes, la organización Cáritas ha sido un colchón para resolver montones de problemas de muchas familias de nuestro entorno que no podían sobrevivir con la crisis, y sin embargo hayan estado los voluntarios también de Cáritas pues poniendo toda la carne en el asador para que la gente pudieran tirar adelante, muchas familias que sin la ayuda de Cáritas hubiera sido imposible. Y decías algo antes muy importante, claro, Jesús, que es que se demuestra claramente que lo que recibís de la sociedad civil, diferentes donativos, realmente tiene un fin, ¿no? Porque a veces hay siempre dudas de gente que puede Pues dudar entre apoyar y no. Yo eso sí puedo certificarlo, claro. Que casi el 80 y pico %, ahora mismo no tengo los datos, del dinero que se recauda se invierte en proyectos. Si Manos Unidas tiene una estructura administrativa muy simple, muy transparente, y entonces hay pocos recursos que se queden en la administración de esos medios, ¿no? Así que casi el 90% de los recursos que Manos Unidas la gente le ponen en sus manos para que lo administre va directamente a proyectos de desarrollo y influye en la calidad de vida de la gente a las que nosotros servimos. Y yo lo puedo decir, el proyecto concreto que Manos Unidas apoyó a nuestra parroquia allá en Nicaragua, no hubo ningún gasto de administración, porque el gasto de administración lo asumió la propia estructura parroquial. Y yo tuve una serie de coordinadores trabajando conmigo en el proyecto y eran voluntarios. Solo los técnicos después que tenían que construir las escuelas, que naturalmente, pero el trabajo de los padres, de los niños que iban a ser escolarizados, también fue un trabajo voluntario, y entonces con pocos recursos podemos hacer mucho, que es lo que pretendemos desde Manos Unidas, y lo que pretendemos siempre es dar cuenta de los recursos que la gente pone en nuestras manos para ser creíbles. Yo creo que en el medio en el que estamos, cuando las instituciones son creíbles, por eso aumentan sus recursos, por eso la gente pone en sus manos cada vez más recursos, porque ven que es una institución que realmente el dinero que se pone en sus manos va al fin para el cual ha sido recaudado, que eso es muy importante. Bueno, pues esperemos que esos fondos aumenten y, como decías, que lo hagan, además ahora que parece que salimos de la crisis, que lo hagan más todavía, ¿no? Que esa gente apoye más. Pues parece una contradicción, pero en años de crisis Manos Unidas ha aumentado sus recursos, que parece contradicción, pero así es. Claro, no ha aumentado en la proporción que debía de haber aumentado por las demandas que Manos Unidas tiene de muchos países, pero con los recursos que tenemos hacemos lo que podemos y más de lo que podemos, que yo creo que eso la gente lo ven. Y uno de los objetivos también de la campaña es precisamente el dar cuenta de las campañas anteriores, que también es uno de nuestros objetivos. ¿Para qué? Para aumentar la credibilidad de nuestra institución, para que la gente confíe en ella. Bueno, pues esperemos que sea así, y te damos ya la enhorabuena, claro, Jesús Díaz Pérez, por todo este trabajo, y las gracias por haberte acercado aquí para contarnos un poco vuestra labor importante, ¿no? Gracias a vosotros, que nos dais esta oportunidad de poder llegar a la sociedad en general y a invitarle a la gente a que se apunten a esta lucha. Es una batalla, una guerra sin ejército, pero una guerra de lucha contra la pobreza. Todas las manos son necesarias. Por tanto, la invitación que Manos Unidas hace a todos los ciudadanos españoles es que cada uno puede aportar un poco o mucho, lo que cada uno tenga, para que entre todos venzamos esta grave lacra de nuestro planeta, de nuestra humanidad, que es sobre todo el hambre. Manos Unidas empezó con las campañas del hambre, después ha ampliado el tema, como ONG. Manos Unidas se ha abierto a otros sectores, pero fundamentalmente Manos Unidas va también a muchas emergencias que se plantean
en distintos países y colaboran también en la solución, sobre todo de que la gente pueda comer, que no es poco, ¿eh? Y como ya he dicho, todavía hay más de 800 millones de personas que no tienen el mínimo vital asegurado. Una persona de cada 9 en el planeta todavía está con hambre. Pues todos nosotros podemos colaborar en esta causa, en red y en colaboración con las instituciones públicas y con otras instituciones privadas, porque esta es una batalla en la que todas las manos son necesarias, en la que todos podemos aportar algo, y Manos Unidas pues está dispuesta a poner también su grano de arena en esta batalla, que yo creo que es lo que merece la pena, que la gente, todos los pobres, más pobres, vivan con dignidad, y a eso estamos pues nosotros dispuestos a seguir batallando y a seguir luchando. Y por ello os damos la enhorabuena. Muchas gracias, Claro Jesús, por estar con nosotros. A vosotros. Y a ustedes también, gracias por su atención. Y ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de televisión a la carta en YouTube. Nos pueden seguir también por el Facebook y en directo también en nuestra página web tvferrol.es. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.